¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. 9:30 en punto en todo el territorio nacional y nosotros comenzamos este encuentro cotidiano en el que justamente trabajamos ¿para qué? Para educarnos en salud, para tener herramientas y tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, esta que es la de usar el barbijo, que no lo tenemos que olvidar y que es esencial ¿para qué? Para evitar el contagio no solo del COVID, sino de otros virus que están circulando, que nos hacen bien a cada uno de nosotros y a nuestro entorno. Higienizarnos las manos parece algo repetitivo, pero es algo tan sencillo que hace sin dudas la diferencia. Y ni te cuento si te acordás de ventilar los ambientes, que es algo que no pasó de moda porque la pandemia tampoco ha pasado, y ventilar los ambientes nos garantiza la no circulación de virus estancados, por ejemplo, en la oficina, en casa. Y aunque no sea obligatorio mantener la distancia, sigue siendo también un consejo súper importante para otras circunstancias que también tienen que ver con los virus estacionales. Acá, como cada día les decimos, que la decisión siempre es personal, por supuesto, pero que la gran tarea es tenerlo presente y recordar que ponerlo en acción tiene que ver justamente con garantizarnos una mejor calidad de vida, que es lo que todos en definitiva buscamos. No necesitamos que nos obliguen, ¿no?, para entender eso. Arroba en Casa Salud, ok, arroba Ni Paratore. Y nuestro WhatsApp ya abierto, te digo por qué, porque tenemos un programón, esos que son para participar, y vamos a tratar de hacer que todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar las vehiculicemos con los profesionales. Es al 011-3545-6043. Ahí podés escribirnos porque vamos a hablar de todo un poco. Los gorgojos, ¿te invadieron alguna vez toda la cena? ¿Han estado por tu cocina? Bueno, todo lo que tenés que saber para que esa invasión no se apropie de ese lugar tan importante en cada uno de nosotros. También vamos a estar hablando de algo que es, ¿cómo decirlo?, polémico, o quizás algo que consideramos que está bien o nos queremos creer que está bien: el uso de celular en los chicos. Se aconseja, hay un tiempo límite, no se aconseja. Vamos a estar hablando de ese gran tema que es rector, te diría, de la vida de prácticamente las nuevas infancias. Pero arrancamos este programa también hablando de algo que nos es absolutamente natural y que a veces no le damos tanta bolilla o tenemos mucho prejuicio. Hablo de la voz. La voz, que es definitivamente una gran herramienta que nos sociabiliza, que nos permite expresarnos y que tiene que ver con nuestra identidad. Está ya con nosotros la doctora Fabiana Wilder, jefa de fonoaudiología del queridísimo Hospital de Clínicas. Fabiana, bienvenida, gracias por atendernos esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por recibirnos y por tener y prestar atención a este tema que para nosotros es fundamental: la voz y la comunicación. Claro, tan asociado, ¿no? Porque es una herramienta que hagas lo que hagas, no importa a qué te dediques o lo que fuere, la voz es sin duda una gran herramienta que nos permite construir nuestra personalidad, que nos permite llevar adelante nuestra supervivencia, por supuesto, en muchos casos. Y por eso, como ya se acerca el Día Mundial de la Voz, es una oportunidad para hablar de cómo estar atentos a tener una voz saludable y detectar a tiempo a lo mejor algún síntoma o algo que está ahí presente, que no le damos bolilla, y que a lo mejor con una detección temprana, como siempre decimos, podemos adelantarnos y solucionar no solo nuestra calidad de vida, sino también un futuro problema. Tal cual, dijiste tantas cosas importantes que vamos a ir de a una. Uno, que la voz es nuestra identidad, es como la huella digital, es única, es personal, es decir, que uno escucha la voz de alguien y ya identifica no solo quién es, sino también si está de buen humor, si está de mal humor, si le pasa algo. Entonces, la voz es claramente un mecanismo y una herramienta de comunicación esencial. Sí. Hace 20 años que en el hospital celebramos el Día Mundial de la Voz en adhesión a el mundo, y tiene que ver con empezar a prevenir y tomar estos recaudos que vos decías. Es normal que la voz se quiebre, se ponga ronca, no es algo que debe suceder. Tenemos un pequeño Fabiana, ahí te escucho y tenemos un pequeño delay en tu voz, pero me gustaría que podamos justamente estar atentos a esto que decís, que es muy importante, porque la difonía, la afonía, todas estas son situaciones que en algún momento, como decíamos anteriormente, de la vida a todos nos pasó o vimos a alguien. ¿Vos me escuchás bien ahora? A ver si podemos retomar la conexión. Yo te escucho perfecto, no sé cómo me escuchan ustedes. Bien. Fantástico. Bien. Ahora. Entonces, esa difonía o afonía, hay gente que dice, por ejemplo, una profe que está delante de tantos alumnos, que tiene que proyectar la voz, dicen, me quedo difónica todos los años, no sé qué hacer. Es un motivo de consulta en ese caso, ¿no? Mira, el 30% de la población general
en algún momento de su vida tiene una disfonía. Es decir, estos son estudios serios realizados a nivel mundial. En profesionales de la voz, eso aumenta a un 45%. Es decir, si uno hace un uso de voz de alta demanda, sí, tiene la opción muy, muy frecuente de poder tener una disfonía. ¿Qué decimos nosotros? Para aquel profesional de la voz, una vez por año de rutina hacerse un examen de cuerdas vocales sería lo ideal. Es decir, no Sí. llegar a la alteración para hacer la consulta, prevenirla, hacerla Claro. antes. Cuando hablamos de prevenir en la voz, que es un órgano que, por ejemplo, no sé, el control general, los laboratorios, uno habitualmente se lo hace, va al ginecólogo y está muy bien que sí sea, pero la voz es un órgano al que le prestamos quizás poca atención en su cuidado. Yo soy una profesional de la voz y muchas veces olvido incluirlo dentro de mis rutinas. Y más allá de no ser un profesional de la voz, hay ni te cuento la persona que hace, por ejemplo, atención al público, los call centers, esto del home office, en el que hemos entrado en un circuito en el que a lo mejor no lo utilizábamos tanto y hay un cansancio. Hay gente que te dice, me mareo cuando hablo mucho. Mareo, dolor de cabeza, tensión en el cuello, son aquellos síntomas que podemos encontrar. Hay un síntoma que es el inicial, que es la sequedad. Si uno siente sequedad en el momento de hablar, sí o sí la hidratación. Nosotros creemos que 2 litros de agua por día es fundamental, la ingesta, es mejor hacer pequeños sorbos a lo largo de todo el día que no una vez por día y tomar todo el agua junta. Es decir, que hacer Claro, una ingesta de agua en la medida que uno utilice la voz. muy bien. Afonía, Fabiana, la pérdida mira, total de... Sí. eso, la afonía es la pérdida total, lo del agua, no lo quiero dejar pasar. Siempre cuando te sentás a trabajar en el escritorio, en tu casa, lo que sea, tener un vaso de agua, además de hidratarnos y de, por supuesto, todos los beneficios que tiene, nos ayuda a que esa cuerda vocal no se ponga quizás áspera o rígida, ¿no? Y me gustaría que expliques qué sucede cuando está esa sequedad, qué pasa, cómo afecta y cómo se deteriora ese órgano. Es fundamental lo que acabas de decir, porque la cuerda vocal tiene diferentes tejidos, diferentes capas, y una de las capas tiene tejido colágeno. El colágeno, como el colágeno de todo el cuerpo, requiere del agua. Entonces, por Claro. proceso metabólico, ese agua va a ese tejido colágeno. Lo interesante que ese es el tejido responsable de la amortiguación. Los pliegues vocales Claro. lo que hacen es vibrar y ahí generan sonido. Si no hay una buena amortiguación, en vez de vibrar, chocan. Entonces, en ese choque es donde se producen diferentes lesiones, que se llaman lesiones de masa, Bien. que obedecen al sobreesfuerzo fonatorio. Así que humectar es Tengo, sumamente importante. Humectar, fundamental. Tengo de todo para preguntarte. Ahora vamos a pasar algunas preguntas, aunque sea algunas para compartirte, y después, antes de cerrar, me gustaría algunos ejercicios fáciles para que nos miren en casa y que caliente la voz, las cuerdas vocales. Vamos a las preguntas. A ver, la primera en este caso es ahí la vamos a leer en pantalla, Gustavo de Junín, y dice que a veces se me pone la voz muy ronca. ¿Podré tener algún problema? La ronquera es un signo que sí requiere de una consulta, así que hacerse ver los pliegues vocales. La voz Bien, no duele, entonces como no duele, en general la consulta es tardía. Las campañas que exacto. hacemos tienen que ver con empezar a tomar conciencia que ronquera, quiebre, cambio en la voz, dificultad en llegar a algunos tonos. Alguien dice, bueno, hablaba bien y ahora de repente la voz se me corta, o me cambió el tono de Sí, voz, o no puedo hacer claro. agudo. Todos esos son elementos que hay que A tener en señales de cuenta. alarma. Y Fabiana, cuando en Señales. la mañana la voz te rinde un poquito más y a medida que pasa el día, llega gente que llega a las 7 de la tarde sin voz. Bueno, eso tiene que ver, la mejor manera de cuidar la voz es entrenarla. Es decir, que Claro, hacer un entrenamiento como el entrenamiento físico es musculatura, los pliegues vocales son músculos. Entrenando lo que hacemos es prevenir futuras lesiones. exacto. Y algo que me parece importante destacar, que justo cuando inició el programa hablaban del uso del barbijo. El uso del barbijo, que sí requiere de su uso, pero es un elemento que hace que hagamos un sobreesfuerzo vocal. Por lo Exacto, tanto, también. no tener largas charlas con el barbijo puesto, evitar ambientes ruidosos, tratar de hacer una adecuación de la comunicación en función de el uso del barbijo, ambiente ruidoso, y no hacer sobreesfuerzo vocal. No es necesario gritar, hablar fuerte, hablar Hay mucho, que tener aprender a administrar calma. esa fuerza de las cuerdas vocales para cuidarlas, totalmente. A ver, una pregunta más, ¿entra?
vamos a compartirla. En este caso es de Esther de Jujuy y dice, ¿es verdad que el té con miel suaviza las cuerdas vocales y ayuda a la voz? ¿Mito o Ese es un verdad? gran mito. 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 ¿Por qué mito? Porque no pasa por los pliegues vocales. Entonces eso lo que da es una sensación de alivio, pero es Claro, absoluto mito. Así que no, es agua y lo que los bien. profesionales indiquemos en función de cada caso en particular, ¿no? Claro, Obviamente. cada diagnóstico y tratamiento es personalizado, eso es algo que tenemos que tener en claro. Terminamos porque ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que nos des un ejercicio para calentar las cuerdas vocales de arranque en el día. Arranco, me voy camino al colegio o atender al público, tengo que arrancar con el center. ¿Hay un ejercicio? Hay un montón, pero bueno, Muchos, pero uno sí, muy fácil que todos pueden hacer, mira, es como si fuera el sonido de la vibración del celular. Es un sí, sonido fácil de realizar, uno tiene la vibración, si pone el celular en vibración, es ese sonido. Y es como empezar. bien. Se nos congeló Fabiana, pero quiero decirles que es genial eso que nos acaba de marcar. Es simplemente sentir eso, te va a estar el labio vibrando y va a ser muy, muy interesante y vas a ver cómo esa proyección y esa cuerda vocal va a arrancar. No quiero terminar este espacio sin decirles que en @fonoaudiología clínicas pueden consultar toda la data porque el Hospital de Clínicas va a estar llevando adelante este Día Mundial de la Voz con muchas actividades más que interesantes. Tres al hilo. Llega este segmento que lo inaugura nuestra queridísima Silvina Premurti. Es una propuesta para que tu mate no te dé acidez y además le agregues la medicina de las plantas. Entonces, cada mate medicina tiene una función antioxidante, digestivo, para el tracto respiratorio también. Así que lo que hago es, desde la Ayurveda, utilizar el botiquín de especias y los yuyos nativos para hacer un mate medicina. El mate medicina tiene 50% de yerba y 50% de yuyos. Los fermentos son ideales para tu microbioma. ¿Y qué es tu microbioma? Es la flora que te habita. Yo le digo la fauna, porque son bacterias, virus. El 80% del sistema inmune está alojado en los intestinos. Comer alimentos fermentados son alimentos que ya están predigeridos y además aumentan su flora benéfica de los intestinos. El laurel, además de servir para la salsa, o no todos no recordamos que las abuelas le ponían a las salsas el laurel. ¿Sabes por qué? Porque hace que no te dé acidez nada, que puedas digerir bien. Es buenísimo además para el hígado porque es hepatoprotector, es digestivo, evita la acidez como te dije, para tener la piel elástica es buenísimo. Y te voy a pasar un tip. ¿Viste cuando hervís coliflor? Que hay mucho olor en la cocina y a veces los chicos dicen, no quiero comer esta verdura porque tiene este olor. Bueno, le agregas un chorrito de vinagre blanco, el común, el de alcohol, con 3 hojitas de laurel y listo, no hay olor. Tres al hilo con Silvia Premurti. Mirá todo lo que aprendimos en 2 minutos. Gracias, Silvia. @Silvina Premurti, siempre con esos consejos súper prácticos a cocinar coliflor, las coles que tienen tantos beneficios para la salud. Le pones un chorrito de vinagre y le pones 3 hojitas de laurel y avanti. Avanti ahora con el tema que les anticipé al comienzo, el uso del celular, que para algunos es salvador, pero que en realidad no es tan así para nuestros niños, ¿no? O sea, no te molestan, están entretenidos, pero ¿cuál es esa situación que les afecta? Está con nosotros la licenciada Mariana Fernández, que es psicóloga, que es psicopedagoga y que aparte justamente forma este equipo tan importante para hablar de algo que tiene que ver con las neuroinfancias. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día. Hola, Anastasia, ¿cómo estás? Bien, muy contentas de poder hablar de esto, que es un tema
A ver, tabú, cuando hablamos de una crianza positiva, hablamos de que, por supuesto, todos estamos en un proceso de aprendizaje como madres o como padres, y tomar esas decisiones tienen un impacto definitivamente en la salud emocional, mental y física de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando les damos el celular a los chicos? ¿Qué se produce en esa instancia de conexión con tanta tecnología? Bien, la realidad es que el celular en los adultos también nos genera una sensación de fascinación, una sensación de bienestar, que lo que hace es activar esta hormona que es la dopamina, que es la llamada hormona de la felicidad, y hace que estemos como más concentrados y buscando constantemente esa satisfacción. Ya el adulto lo vemos que estamos mucho tiempo con el celular y que muchas veces Sí. nos es funcional el celular, ¿sí? Esto es importante, definir que las pantallas no son algo totalmente negativo ni totalmente malo, sino que hay que definir ese uso. ¿Qué hacemos? Que no sea un abuso, sino un uso correcto y adecuado para que sea un poco funcional. En los Bueno, chicos... ahí arranca, te hago una pausa en esto, ahí arranca el gran dilema, ¿no? Hay un uso racional, un uso lógico, un uso que si bien es útil, porque estamos en una comunidad, en una sociedad tecnificada, por supuesto, pero nunca se sabe cuál es ese límite entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo determinamos? En realidad el límite lo tenemos que determinar también en esto, ¿no? Cuando pasamos demasiado tiempo frente a la pantalla, cuando no podemos estar ni 2 segundos con el celular en la mano, ¿sí? Cuando necesitamos constantemente, terminamos de comer, cuando en la rutina diaria terminamos de comer y ya agarramos el teléfono, o nos levantamos y lo primero que hacemos es el teléfono, antes de irnos a dormir, que es lo menos recomendable por el impacto que tiene la luz azul también en nosotros. Entonces, todo eso, si en el adulto impacta de esa manera, en un niño con un cerebro totalmente maduro y moldeable, empieza a acostumbrarte a estos altos niveles de dopamina que hace que esté constantemente buscando esta fascinación permanentemente, y todo lo que pasa en su entorno, que es en definitiva un poco en cámara lenta, porque el celular lo que tiene es que todo es ya, todo es ahora, todo se resuelve. ¿Sí? No es lo mismo que un juego donde a veces pierdo, un juego de mesa, a veces pierdo, a veces gano, en el celular vuelvo a empezar. Entonces los chicos están muy centrados en esa situación y no generan otro tipo de aprendizajes que se lo da la experiencia del día a día, lo cotidiano del juego, ¿sí? Como sumamente importante. Te escucho atentamente y digo, quizás empezar a intercalar con juegos de mesa, empezar a generar ese estímulo. Quizás si salís, por ejemplo, a un lugar o a una reunión o a comer algo afuera, llevarte un mazo de cartas, llevarte una opción que no sea ponernos todos más allá de la incomunicación que se produce en el núcleo familiar, ¿no? Que sea una excusa también para revincular. Es que exactamente, muchas veces se ve, ¿no? Esto de que salimos a comer con nuestros hijos y de repente a los chicos le ponemos la pantalla para comer tranquilos. Y en realidad lo que es un momento de familia, de poder estar conectados, y si no lo vamos a disfrutar, yo en ese caso diría, bueno, directamente no salimos, o llevamos juegos, ¿sí? Salir con una batería de cosas para pintar, cosas que a los chicos les interesen, cosas de poder también disfrutar y entender que no va a ser lo mismo, que no vamos a poder estar 3 horas comiendo, porque el chico tiene otros tiempos también. Eso es un poco la crianza respetuosa, poder respetar también esos tiempos que los chicos demandan. Entonces la pantalla en sí los desconecta totalmente de ese vínculo. Y eso, además de generar dificultades en el seno familiar, genera las dificultades después próximas en lo que tiene que ver, por ejemplo, el jardín o el colegio, ¿sí? Porque no hay una intercomunicación directa, porque no se miran a los ojos, porque muchas veces están hablando y están mandándole mensajito al otro compañero. Sí, y eso a veces nos pasa también a los adultos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser. Y ahí veo, mira, y ni te cuento solo en los niños, no, también los adolescentes, esta cosa de que lo he visto muchas veces, están en una casa, en un lugar, todos reunidos y no hay diálogo y se comunican a través del celular. Fíjate vos la deshumanización que hay muchas veces con respecto, ¿no? a los vínculos. Es una cuestión de frialdad quizás, de distanciamiento. Acá es donde es importante también, porque el adolescente, uno como padre piensa que ya el adolescente está en su mundo, está en la suya, déjalo, y la realidad es que no, ¿sí? Tenemos que seguir tratando de generar esos vínculos con ellos, de preguntarlo en los momentos que podemos, ¿sí? De generar, si no se quiere un juego, unas salidas, tratar de limitar también ese uso constante. Es verdad que los chicos hoy es todo pantallas, y más después de esta situación de pandemia, donde muchas de las seguro. por
y los chicos se metieron mucho en esa situación. Entonces es como que también empezar a salir un poco de eso, pero como padres somos nosotros los responsables de generar esas situaciones de encuentro. No es que Bien, porque ya crecieron ya. Ya está, obvio, no. @psiconeuroinfancia, @psico de psicólogo, neuroinfancia, ahora lo vamos a poner, pero vamos a compartir algunas preguntas, ahí lo tenemos en el Zócalo. Psiconeuroinfancia es la red social donde Mariana, por supuesto, les aportará mucha data e info que nunca va a estar de más. Vamos a la consulta, en este caso de Mauro, de San Isidro, y dice, tengo una hija de 10 años y me doy cuenta que el celular la desvela. ¿Cuánto tiempo antes de dormir lo debería apagar? Lo ideal sería que entre 2 y 3 horas antes se apague. Esto es el efecto de la luz azul, que es la luz que también tenemos en el día, en el sol, ¿sí? Eso lo genera que cuando se hace más de noche, empieza a subir lo que es la melatonina, que es la hormona que se encarga de hacernos descansar. Esto de a veces tomamos melatonina para conciliar el sueño. La luz azul lo que hace es, de repente nos despierta. Por eso es importante que el celular, por lo menos entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir, no se utilice. Que haya una rutina, que esta rutina siga, que sea baño, cena, y nos vamos a acostar, podemos o leer un cuento, o dibujar, o pintar, o nada. Sí. Algo, pero más tranqui. Una charla nunca estaría de más, tampoco un cuento, volver a esos viejos hábitos que sabemos que son de cuidado, ¿no? En algún punto, ¿no? Es preservar esa integridad física y emocional. Vamos a otra pregunta, ¿entra, Sol? Una preguntita más, vamos, a ver. Lina, de Santiago del Estero. Mi hija tiene 10 y estoy pensando en comprarle su primer celular. ¿Cómo sé si está preparada para tenerlo? Bien, este es un tema, porque muchos adolescentes, ya a los 10 años empezamos con una preadolescencia, adolescencia, y la verdad que muchos chicos ya tienen el celular. Entonces, si está preparado o no, lo vas a tener que descubrir en cuanto a esto, de poder marcar cuáles son las pautas de uso del celular, ¿sí? Si va a tener redes, si no va a tener redes, quién va a supervisar esas redes, los grupos de WhatsApp, todas esas cuestiones que, insisto, acá como adultos no podemos, le doy el celular y ya está, no, porque empezamos a trabajar y a tener situaciones donde los chicos empiezan a relacionarse con gente que conocen y con gente que no, ¿sí? Entonces tenemos que establecer previamente las pautas de uso del celular. Y en base a eso, evaluar si está lista o no. Pero la realidad es que dentro de lo social, la mayoría de los chicos a esa edad ya tienen el teléfono. Sí, y hay que no delegarlo 100%, saber que es una decisión y que también es un compromiso de los adultos estar ahí atentos a lo que sucede. @psiconeuroinfancia. Quiero que claro, cuál es la red social para que la sigan, para que aprendan, para que siempre nosotros trabajamos en la educación en salud, lo digo sin parar, porque es muy importante esto, entender que hay un mundo que desconocemos. No está mal, no pasa nada. Lo que sucede es que necesitamos manejar herramientas para tomar las mejores decisiones. Entonces, ahí es donde los profesionales tienen un rol tan importante, ¿no? También, Nati, tenemos un libro que es Nadie te enseña, que lo sacamos ahora hace poquito, donde ahí tenemos toda la información también sobre infancia y donde también pueden recurrir a consultar. Es una guía práctica de crianza positiva. Un excelente título, Nadie te enseña, nunca un mejor dicho, ¿no? Nadie nos enseña, aprendemos al andar y bueno, todo lo que... Ahí está, me encanta. De un libro que con reseñas seguramente de las distintas etapas. Bueno, te mando un abrazo grande, Mariana, gracias. Por tu tiempo. Con Neuroinfancias la pueden seguir en las redes sociales. Ahora llega una amiga de la casa, Claudia de Grossi. ¿Cómo te va? Bienvenida. Una de las casabacterias. Me las imagino, mirá, un día vestidas de tipo formato cazafantasma. ¿Qué decís, Clau? ¿Cómo te va? Y más o menos. Nos encanta, nos divierte y nos gusta mucho esto, acompañar a la gente para mejorar sus prácticas en casa. Seguro, en ese reinado que son nuestros hogares, donde tenemos que, por supuesto, estar atentos, sobre todo en la cocina. Mira, hoy vamos a hablar de un temazo que trajiste que me parece genial, el gorgojo. ¿Es un enemigo? ¿Nos sirve? ¿Hay que controlarlo? ¿Se puede transformar en plaga? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este gorgojo? ¿Qué es el gorgojo? Bien, la primera pregunta es, ¿quién no ha tenido gorgojos en su alacena, no? La verdad que cuando lo empezás a descubrir ves que hay un montón de productos donde estos caminadores incansables que van despacito de un producto al otro, realmente es muy, muy importante registrar a la hora de comprar que los productos estén intactos, que no tengan esos pequeños agujeritos y que no tengan estos visitantes. Ahora bien, ¿cuántas veces lo compraste, no había nada, lo guardaste y cuando vas a abrir tenés todo invadido?
y no hay generación Muchas. espontánea. La verdad es que estaban en un estado larvario que no lo ves, y en algún momento hizo calorcito en la alacena, un poco más de humedad, y eclosionaron las larvas y se transformaron en los gorgojos, Dijiste que dos son parientes cositas de ahí, los Clau. escarabajos. Claro, y vos dijiste dos cositas, tienen que haber humedad y calor, es como que el clima es clave para que ellos puedan procrearse, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y se multiplican rápido y después invaden, y más allá que el frasco es con tapa rosca, ¿qué pasa? Penetran igual. Los frascos realmente impenetrables tienen esa goma alrededor o un cierre mucho más hermético, entonces cuando te diste cuenta tenés todo invadido. Y ahí empieza la gran tarea, ¿no? De separar, sacar todo, limpiar, porque se instalan en huequitos de la madera, entonces si volvés a guardar y siguen dando Claro. vuelta, otra vez los tenés. Sí, Asegurarte sí. que sacaste todo, y esto dar tiempo a mirar y ver que aparezcan o no. Después, un tiempito, lo que conviene hacer es, estos frascos, por ejemplo, que están mostrando ahora, son realmente herméticos. Si no son los Claro. tuyos, podés poner frasco y bolsa un tiempito hasta que estés segura que no están. También hojas de Y laurel que te sirven cuando están mira, frescas, y hasta que se secan, ese olor los ahuyenta un poco. mira, el laurel, hoy justo Silvina Premurti nos contaba el laurel de todos los beneficios. Le agregamos que es pre-gorgojo, o sea, te sirve para el gorgojo. Otra función más del Exactamente. laurel, anti-gorgojo. Dije pre, bueno, es anti-gorgojo. Escúchame, Otra Clau, ¿con cosa, qué limpio? ¿Con qué sí. limpio cuando limpio la alacena y La ya tengo limpieza es, gorgojo? no, como siempre, la limpieza para, sobre todo, eliminar los que están dando vuelta y poder sacar restos de comida que les pudieran servir. Y una cosa que es muy sencilla, porque muchas veces nos pasa cuando compramos algo suelto en algún lugar donde no siempre Sí, compramos, y es muy común en estos lugares que tienen todo suelto que se pasen de un lugar al otro. Ponelo en el freezer 3, 4 días. Esa bolsita mira, de condimentos que se te llenó de gorgojos, de sí, golpe, bueno, antes que eso pase, la llevaste a casa, poner en el freezer 3, 4 días. Eso mata las larvas y después la podés poner en tu alacena en un envase cerrado. Pero con eso genial, mataste porque las larvas. con eso mataste y no te entró, porque es lo que decís, donde me entra en una especie, por ejemplo, en la alacena, después se digrega por todos lados. Tenemos preguntas, obviamente, Absolutamente. porque si está Claudia, hay Dale, preguntas y te las compartimos ahora. dale. María de la Plata dice, me enteré que en Europa hubo casos de salmonela en huevos de chocolate. ¿Cómo sé si un chocolate puede estar infectado? Ah, no es de gorgojo, pero bueno, es de salmonela, que ya hablamos muchas veces No de este tema. importa, está en el tapete, pues se Sí, vienen las Pascuas y el chocolate lo están sacando del mercado, ciertos productos de sí, chocolate. No es la primera vez que pasa, esto tiene que ver con una contaminación en la planta, que en general tienen muchos cuidados. fábricas, Y el claro. problema es que una mínima contaminación en el chocolate, como tiene mucha grasa, cuando yo como el chocolate queda protegida la salmonela. Esa poquita salmonela que no me haría nada en otro producto, al estar protegida por la grasa, llega al intestino y me hace mal. Mira. No tengo manera de verlo. Por lo tanto, hay que estar atentos a estos avisos, fijarse si es mi lote, el que yo compré, y devolverlo. Y si no, bueno, saber que compro buenas marcas y que es de buena calidad, que no compro en cualquier lado, que compro productos Sí. en lugares habilitados. No tenemos manera de verlo. Por eso la empresa está retirando del mercado desde Europa a todos lados, porque Sí, no sí, tiene la sí. gente chance de darse cuenta. El huevo de Pascua casero, entonces, el que comprás ahí en un puestito, en cualquier lugar, sin etiqueta, ese no lo recomendamos. Y en principio todo lo que tenga su etiqueta, que vos lo Bien, compres en lugares habilitados, no bien, es bien, bien. raro lo que pasó, pasa de tanto en tanto, pero pasa. Bien. Carla de Moreno nos vuelve a traer al tema. Dice, en mi alacena me aparecen unas telas de arañas con unos bichitos. ¿Qué son? Ujú. Esas son polillas. Si sigue la tela de araña evolucionando, llega a Bien. polillas que después te salen a decir, ¿de dónde vino este polillón? Ay, También, Dios mío. ojo donde Ay, Dios compras, mío. revisa dónde compras y poner en el freezer una semanita. Eso que Bien. compraste, y eso mata también esas estructuras que a simple vista no ves y que después se transforman en esas polillas espantosas que te aparecen cuando abrís la alacena. Horrible. Clau, ¿y cuando compro el paquete de arroz al frío, a la heladera también o no? Podrías ponerlo en la heladera. Hay lugares de mucho calor, por ejemplo, una vez me acuerdo viendo estos programas de cocina y demás que iban por el mundo, en toda Sí, la isla de Malta la gente guarda todo lo que es pasta y todo en la heladera en porque por el heladera. clima se le llena todo de gorgojos. De Entonces gorgojo. guardan todo Arroba en la Casa heladera. Bacterias. No se olviden, arroba Casa Bacterias, se los repito sin parar porque es una red social divertidísima y que aparte nos instruye muchísimo. Clau, beso grande, gracias.
Un placer como siempre. Hasta luego. Nos despedimos, amigos, amigas en todo el país. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir hablando de salud, recordándoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Quédense, que ya llega mañana.